Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Hablemos Podcast. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar en uno de los edificios más icónicos de la Ciudad de México, que es el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos aquí en el domo, que es en donde estaba originalmente el piso de remate, en donde podemos ver el balcón, que realmente es una cosa por donde ha pasado historia en el país. Y hoy además con el honor de tener a Juan Manuel Olivo, director de emisoras de la Bolsa, 20 años trabajando aquí, o más de 20 años trabajando aquí, la persona con la que hay que hablar si alguna empresa quiere listarse. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. El día de hoy, la idea de la plática de hoy es seguir platicando sobre las emisiones simplificadas con un foco muy específico, y es todo el valor que genera el mercado de valores a las empresas que se listan fuera de lo que pueda ser financiero. Y en eso, pues Juan Manuel nos hizo el favor de acompañarnos. Y bienvenido, Juan Manuel. Al contrario, Platícanos Pedro. un poco de tu chamba aquí en la bolsa. Primero, antes que nada, gracias por venir a la Bolsa Mexicana de Valores. Esta es su casa, Pedro. Gracias a ustedes por el espacio para poder platicar de la emisora simplificada y de demás beneficios de estar listado en la bolsa. ¿Qué hago en la bolsa? Pedro, con mucho gusto les platico. Yo soy el director de emisoras, que eso prácticamente es toda la relación que tenemos con las empresas para que lleguen al mercado de valores. Son prácticamente 4 áreas. La primera es promoción. En esa área lo que estamos haciendo es acercamiento con empresas, con empresarios que no están en bolsa, que justo tienen la intención de llegar al mercado de valores, que ahorita vamos a platicar de esos temas. Es un área bien interesante porque tenemos la fortuna de estar cercano a empresas con un historial muy interesante, con crecimientos muy interesantes, para contarles de qué va la bolsa, por qué sí llegar a la bolsa. La segunda área que llevo es la parte de listado. Ahí el equipo lo que nos ayuda justo son los procesos ya formales de alta de valores, ¿no? El financiamiento. En esa área se genera mucha estadística interesante porque es hasta cierto punto el termómetro del mercado de valores del país. Todas las operaciones que pasan por esa área nos da mucha sensibilidad de qué tanto apetito hay de las empresas y de los inversionistas por llegar a bolsa. Es un área que más o menos tiene financiamiento anual como de 600 mil millones de pesos, en algo así como 1.350, 1.400 operaciones bursátiles, entre acciones, fibras, deudas, secades, warrants, SIC, todo eso pasa por esa área. El market share de nosotros es el 96% de las operaciones bursátiles pasan en esta bolsa, 96%. Wow. La tercera área es mantenimiento. El mantenimiento es una vez que las empresas ya están en bolsa, ¿qué hay que entregar en términos de información? Ahí procesamos dividendos, noticias, eventos relevantes, la información anual, corporativa y demás. Y la última área es acercamiento con el cliente e innovación. Tenemos casi 400 empresas listadas en bolsa y tenemos un equipo que estamos cercana a estas empresas y ofrecemos reportes, eventos, campanazos en estos espacios, eventos anuales, aplicaciones para tener acceso a más inversionistas. Entonces, a grosso modo, Pedro, es lo que hacemos en emisoras. Entonces me queda claro que tú eres la persona adecuada para platicarnos la diferencia entre las emisoras simplificadas y las emisoras tradicionales. ¿Y qué es lo que esta nueva ley nos está abriendo las puertas? ¿A qué nos abre las puertas esta nueva ley? Reforma. Recientemente, Pedro, se reformó la ley del mercado de valores. Hago un poco de historia. 2023 se autoriza primero en el Senado, posteriormente en diputados, y a finales, prácticamente los últimos días del 2023, se autoriza este cambio. Durante el 2024 trabajamos con las autoridades para poder ajustar la circular, lo que se conoce como regulación secundaria. Y el 21 de enero de este año, del 2025, se emite la versión final de qué va la emisora simplificada. Y en la bolsa inclusive hicimos algunos webinars donde se conectaron en el último casi 1,000 personas para conocer de qué va esta figura. Y ahora sí respondo la pregunta, Pedro. Esta reforma te permite crear una figura que le llamamos la emisora simplificada. Imagínate que tienes hoy en día ya, gracias a esta figura, 2 caminos. Primero, el camino tradicional. Segundo, la emisora simplificada. La emisora simplificada es una empresa que no está en bolsa, una empresa que puede colocar deuda, acciones. Está por definirse un anexo, el anexo G, que habla de estructurados, secades y demás, pero vamos a enfocarnos a deuda y acciones.
El inversionista que pueda participar en esta emisora simplificada, sí, solo sí, son inversionistas institucionales y calificados. ¿Cuáles son las ventajas? Procesos de listado más rápido, menos requisitos y menos costos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú mandas un trámite tradicional, los que típicamente hemos llevado en este edificio, cuando mandas un trámite para darte de alta es bolsa y comisión. En la emisora simplificada únicamente es nosotros bolsa y nosotros implementamos días compromiso en términos de la revisión. Por ejemplo, una empresa que quiera colocar deuda de largo plazo, antes nos tardábamos 8 días en regresar con comentarios de la bolsa, de Indeval, abogados, emisoras y demás, y ahora nos tardaremos 6. Estamos apretando aún así los 10 revisión para que el proceso sea mucho más rápido. 6 días en revisar la información para una emisora de largo plazo. Correcto. Muy, muy rápido, sin duda. Es en el primer envío, y los reenvíos son 3 días. 3 días en los reenvíos. Y esto claramente, pues, obviamente eso va a simplificar el acceso a los mercados. Ahora, platícame, ¿cuáles son las características de una empresa que tiene que tener para poder participar en estas emisiones simplificadas? ¿Cuál es la diferencia qué es lo que se hizo más fácil para que una empresa califique ahora como emisora simplificada que antes no podía calificar? Claro, una empresa para que vaya al mercado de valores necesita presentar información financiera, ¿no? Porque va a buscar inversionistas en el mercado, debe demostrar sus números. Eso se mantiene, pero uno de los principales beneficios en la emisora simplificada es los principios contables. En el esquema tradicional debías tener principios contables internacionales, lo que se conoce como IFRS. Ahora, por otro lado, una emisora simplificada puede adoptar contabilidad internacional o también principios contables nacionales, mexicanos, emitidos por el Colegio de Contadores en nuestro país. Entonces, toda esa primera facilidad permite que más empresas, sin tener que hacer el cambio a contabilidad internacional, puedan optar por la emisora simplificada. Existen otros requisitos que se eliminan dependiendo qué nivel de emisora de deuda es. Se habla de la calificación, se habla de la opinión legal y demás. Yo creo que el principal beneficio para mi perspectiva es la parte de la contabilidad, donde puedes hacer procesos mucho más ágiles. Y en la parte de acciones, prácticamente lo que se está adoptando es los requisitos de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, mejor conocida como la SAPI, que es un mecanismo que ya existía, pero que ahora se está flexibilizando aún más. Y te doy un ejemplo, Pedro. Antes, la SAPI bursátil, cuando se creó en el 2006, hace casi 20 años, tenías un candado donde tenías que, y subrayo el tenías que, migrar de la SAPI bursátil a la SAP, de menores requisitos a más requisitos. Y había dos detonantes. Uno, el tiempo. En un principio, en 3 años tenías que cambiarte. Y 2, un cierto nivel en el capital contable. Después se ajusta un poco la regulación y se va de 3 a 10 años. Tenías más tiempo para migrar. Recientemente, en esta reforma a la ley del mercado de valores, se quita este candado en términos de tiempo y hoy en día una empresa puede llegar y mantenerse por tiempo indefinido como una SAPI bursátil. Entonces, de nuevo, mucha más flexibilidad. Platícanos un poco, y me voy a ir primero por los retos, por las cosas que son complicadas y después vamos a los beneficios, pero primero empezamos por ¿cuáles son los retos que tiene una empresa para listarse en el mercado? Y hablabas hace rato de las diferentes niveles de emisora. Platícanos también de los diferentes retos que tiene que cumplir una empresa para poder participar en el mercado en cada uno de esos niveles de emisiones. Por ejemplo, pero lo divido en 2. 1, antes de que llegues a bolsa, y 2, cuando ya llegaste a bolsa. Por ejemplo, el antes de, creo que lo más importante es que sea una empresa que tenga las capacidades para poder reportar información. Que sea una empresa que tenga un sistema de contabilidad, que tenga totalmente alineado la parte del auditor para que pueda auditar la información financiera, que tenga la capacidad de poder contar una historia de crecimiento. Yo te diría, creo que eso es lo más importante antes de salir a la bolsa, porque lo demás es trabajo, es papeleo. Se prepara, tienes un equipo de abogados, casas de bolsa que te pueden ir acompañando. Nosotros mismos en la bolsa tenemos un equipo que de manera gratuita y confidencial te acompaña en este proceso. Pero la empresa debe tener este ADN de reportar información, de que tenga los sistemas contables, que esté buscando ser más transparente y, por supuesto, la parte del gobierno corporativo.
Que el gobierno corporativo, también es importante platicarlo, Pedro, como bien sabemos, son las sanas prácticas para administrar una empresa, pero lo interesante es que el gobierno corporativo depende en gran medida del tamaño de empresa y de lo que quiera colocar en el mercado. No es lo mismo el gobierno corporativo de una empresa que coloca deuda de corto plazo en comparación con una empresa que coloca, por ejemplo, acciones. Es la diferencia importante en términos de gobierno corporativo. En el de deuda de corto plazo, pues el riesgo es más acotado porque el financiamiento es de corto plazo, no son socios. En una emisora de acciones es típicamente proyectos a mediano o largo plazo con socios, dividendos, por lo tanto el gobierno corporativo es mayor. Esta es la parte del pre. Y yo te diría, Pedro, que se olvida en ocasiones este tema, y qué bueno que me lo preguntas. Una vez que llegas a mercado, la parte importante es cómo le puedes dar vida a tu emisión y tu emisora. Ya reportas información, ya eres transparente. Lo importante es que tengas una cercanía con los posibles inversionistas o los inversionistas que ya tienes para mantenerlos cercanos a la empresa con los resultados. Y por supuesto, si hablamos de acciones, la liquidez. Que tengas una base de inversionistas lo suficientemente bien diversificada y sólida para que, pensemos en acciones, tu acción se esté comprando y vendiendo de una manera dinámica. Dicho de otra manera, evitar que tengas una empresa en el mercado que no tenga bursatilidad. Eso es un reto bien importante, pero eso es para acciones. Bien, ahora, sí, este tema a mí me parece interesante porque justo tiene que ver con la siguiente parte que estamos platicando, que es, claramente es un gran reto para las empresas tener bursatilidad, sobre todo con tan pocas empresas en el mercado, que es parte de lo que tenemos que empujar a que haya más empresas en el mercado. A veces la gente no piensa en su día a día en hacer inversiones en la bolsa, no piensan en que gran parte de su patrimonio podría estar en la bolsa, y muchas veces no lo vemos, que podrían tener muchos mejores rendimientos históricos. La bolsa tiene muchos mejores rendimientos históricos que muchos otros tipos de inversiones. No obstante, incluso quitando la parte de la liquidez del que puede tener la acción en los mercados, hay otros beneficios que nosotros vemos de estar en el aparador. No necesariamente es el que mi acción sea equivalente a dinero, que la pueda vender en cualquier día porque tiene suficiente volumen en el mercado para que tenga suficiente liquidez. Pero hay otros beneficios de estar en el mercado. ¿Por qué nos platicas un poco de todos los beneficios que tú, como bolsa, le puedes ofrecer a las emisoras, desde las nuevas como las usadas? Hace rato platicabas, cuando nos decías de lo que haces, platicabas de los eventos en el balcón y los anuales, pero ¿por qué no nos platicas un poco de todo lo que hace la bolsa para acompañar y ayudar a los emisores? De entrada, estar en bolsa es estar en las grandes ligas, o sea, en términos empresariales. Estar en bolsa significa que eres parte de las empresas de este país que están dispuestas a pensar en crecimiento, en transparencia, mejores prácticas de gobierno corporativo. En gran medida, las empresas, cuando necesitan mejorar su nivel de gobierno corporativo para llegar a la bolsa, no es un camino que ya una vez que llegaste a la bolsa está hecha la tarea, al contrario, es reportar y seguir mejorando un gobierno corporativo. Y te doy un ejemplo concreto. En este año 2025, estamos junto con el CCE reformando, o ya se reformó, se lanzó en febrero, el nuevo Código y Principios de Gobierno Corporativo, que es una guía que te dice el santo grial en términos de gobierno corporativo. Y tú como empresa te apegas a ese código. Y es un código que ya llevamos varias modificaciones. La última fue en el 2018, ahora después lo volvemos a actualizar con las nuevas prácticas. Por ejemplo, habla de ciberseguridad y demás, que evidentemente hace 15, 20 años no era un tema tan en auge. Hoy en día estás en la bolsa, te enteras de estos mejoras en términos del código y automáticamente sigues mejorando tu gobierno corporativo. Entonces eso no es menor. Y teniendo el nivel de gobierno corporativo adecuado, eres una empresa que tiende a permanecer en el tiempo. El índice de mortalidad de una empresa que está en bolsa en comparación con una empresa que no está en bolsa es totalmente distinto. Por supuesto que puede haber trimestres buenos, algunos años buenos, algunos no tan buenos, pero eso es meramente mercado, ciclos económicos. Que además, al estar ya en bolsa, al ser emisora de la bolsa, ya sea en acciones o en deuda, también eso te abre un panorama, lo decías tú, las grandes ligas, y cuando eres un equipo de las grandes ligas, y voy a usar el ejemplo de los Diablos Rojos que se acaban de listar recientemente, un equipo de grandes ligas, juegas en otros estadios, ¿no? Entonces,
Tú como director de emisoras, que te ha tocado acompañar a las diferentes nuevas emisoras que han pasado por aquí, ¿cómo ves el cambio de lo que pasa cómo se presentan ante los diferentes bancos, financieras? Tú los llevas año con año y regresan contigo a platicar y ves cuándo se listaron y cómo el hecho de estar listado los ha acompañado en otros aspectos. ¿Qué nos puedes platicar de eso? A ver, la naturaleza de que una empresa venga a bolsa o de existir inclusive las bolsas es la parte del financiamiento, pero lo interesante es eso justo, Pedro, que ya no solamente es obtener el recurso, sí es importante, pero la parte como negocias con clientes, con proveedores, con bancos es totalmente distinta. De entrada, porque tienes otra opción en la mesa en términos de financiamiento. Entonces, el director de finanzas, que tú tendrías a lo mejor 1, 2 o 3 canales para obtener recursos, ahora vas a tener 4 canales, pero los otros 3, al ver que tú tienes la ventana de ir a bolsa abierta, constante, y que en cualquier momento puedes detonar esa opción, hace de facto que las otras se vuelvan más competitivas. Y todas las empresas, independientemente de lo que nos dediquemos, el dinero es materia prima. Claro. Entonces, el dinero que yo obtengo en mejores condiciones, tanto en calidad como cantidad me refiero a tasa de interés, y cantidad me refiero a no conseguir a lo mejor una cantidad que es la que el banco o la de algún socio pueda aportar, que por supuesto que es muy válido y por supuesto que son pasos que generalmente son previos a ir a la bolsa para agarrar músculo, fortaleza y demás, pero tu capacidad de negociación en esa parte es mucho mejor. Y la otra, la parte comercial. Tenemos algunos casos de empresas que cuando negocian algún contrato y demás en alguna licitación y le piden estados financieros, es tan sencillo como decir, ve a la página de la bolsa, aquí está la liga, ahí vas a encontrar mis estados financieros auditados. Y eso te da mucha fortaleza en términos de negocio, mayores clientes, mejor negociación con los proveedores. Entonces, sin lugar a dudas, el beneficio no solamente es la parte del financiamiento, sino también esta parte que yo le llamo como de intangibles. Claro. Y por supuesto que eventualmente puedes seguir financiándote en el mercado, conforme encuentres ventanas de tiempo, conforme tu propio negocio tenga esa necesidad de financiamiento, dado las oportunidades que encuentres en el mercado. No, y además, hiciste un comentario muy importante que a mí me parece clave en este tema de las bolsas, y es cuando tú estás en el mercado y ya le puedes decir a la gente, pues no me pidas mi expediente, bájalo de Bloomberg, bájalo de Infocel o de cualquiera de estas plataformas, o métete directamente a la página de las bolsas y recibe ahí la información, generan mucha certeza. Pero eso no solamente es para la empresa, también es para el empresario. Y esa parte, yo creo que muchas veces sobreestimamos la diferencia entre decir soy dueño de una empresa muy grande, privada, a soy dueño de una empresa pública. Mis acciones que pasen de ser acciones privadas a ser valores, tiene un intangible también muy importante para el empresario. Ya hablaste de los intangibles de la empresa, de algunos, porque te voy a presionar un poquito porque hay unas historias que me encantan de lo que pasa con las empresas cuando vienen a sacar en bolsa, pero platícanos también un poco de los intangibles que pueden tener los empresarios al listar sus empresas, porque mucho de lo que se dice es, no, es que voy a hacer público qué tanto dinero tengo, voy a hacer público el valor de mi empresa, pero eso es uno de los retos, pero por otro lado tienes intangibles muy valiosos también para los empresarios, ¿no? De entrada, temas de sucesión, ¿no? Claro. O sea, me parece, hoy en día muchas de las empresas que están llegando a la bolsa son segundas generaciones, terceras generaciones, donde inclusive la parte de la distribución del capital de la compañía, el organigrama, el gobierno corporativo, sucesión de los propios valores, hacerlo a través del mercado de valores es mucho más transparente, sencillo, fiscalmente más cómodo que hacerlo si no tuvieras todo ese andamiaje y transparencia. Claro, se vuelve simplemente una cuenta de beneficiarios en la casa de bolsa, ¿no? 100%. Y se hace la sucesión. Por otro lado, y este es uno que a mí me gusta mucho, el apalancamiento de las familias también es muy diferente, porque los bancos tienden a tomar muy, muy diferente el valor del patrimonio de una familia cuando la tienes en temas privados a cuando lo tienes en valores públicos. Entonces eso también es. Pero platícame, Juan, la verdad es que a mí me fascinan las historias que me han contado en este edificio de todo lo que pasa con las empresas cuando están en el momento de listarse. Y he escuchado números y platícanos un poquito
cómo se organizan los listados, cómo se organizan los temas anuales. Estoy viéndote a ti, pero de este lado de las pantallas veo los eventos que tienen las imágenes de los eventos, de cuando viene la gente a tocar el campanazo. Platícanos un poco todo el valor que generan alrededor de eso. Ese valor, creo que lo resumo mucho en la parte mediática. Cuando una empresa va a llegar al mercado de valores y tenemos un acercamiento con los distintos jugadores, con la prensa y demás, ¿no? Como bien decías, Pedro, en este espacio hacemos los campanazos. Esta semana, por ejemplo, independientemente de cuando vean este video y el podcast, tuvimos el evento de género, de Gender Equality. Y esa parte es muy mediática porque no solamente es hablemos de la bolsa en términos de dinero, no. Este evento lo que está buscando es promover que las empresas tengan o tengamos políticas de género, justo, salarial y demás. Entonces, de nuevo, estando en bolsa, tienes acceso a ese intangible, a esa información que te va a ayudar para tener las sanas prácticas de mercado. Ahora sí respondo a tu pregunta, Pedro. Cuando una empresa viene a la bolsa, hacemos un campanazo, que lo vamos preparando, generalmente lo hacemos después de que se da de alta la empresa. O sea, el día del listado, el foco y la energía está que se dé de alta bien la empresa en los sistemas, que se obtenga el financiamiento cuando esto aplique y demás. Y después organizamos ya el campanazo. El campanazo tiene un impacto mediático muy fuerte, tiene un impacto mediático en todas las redes sociales. Bolsa tiene más de 2 millones de seguidores en sus plataformas. Entonces no es un número bajo. Cuando lo comparamos con otros grupos financieros que inclusive tienen participación en cajeros y ventanillas y público retail, los números de la bolsa son muy interesantes. Y también tenemos la revista digital de la bolsa, tenemos un blog, tenemos el podcast, tenemos distintas herramientas como Bolsap, que es una aplicación única, esa la creamos en bolsa. Ninguna bolsa de valores en el mundo tiene esa aplicación. Imagínense que es como un Instagram del mercado de valores mexicano. Es totalmente gratuita, la descargas en tu teléfono y tienes a la bolsa mandando eventos, webinars, cultura financiera. Tienes a las operadoras de fondos con toda la información al día. Tienes a las casas de bolsa publicando información. Si tú quieres abrir un contrato, ahí te dice acércame. Y las propias emisoras tienen claves para estar subiendo información digital. Todo eso tú lo tienes estando en la Bolsa Mexicana de Valores. Y el campanazo, que es como lo que generalmente en medio sale aún más, el impacto es fuerte. Tenemos algunos campanazos, por ejemplo, que son varios millones de pesos en impacto mediático. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un campanazo, al día siguiente medimos todo la prensa que salió dado ese campanazo, en televisión, en periódicos, revistas, podcasts y demás redes sociales. Si ustedes hubieran pagado por esa publicidad mediática, ¿cuánto hubieran pagado? Son varios millones de pesos. Entonces, bien ahí. Que eso muchas veces suena raro, pero lo que es un punto que para mí es muy importante en este tema es el costo de estar en el mercado es mucho menos de lo que la gente piensa que es. Y eso es algo que por eso quería empezar por ahí. Tú dijiste varios millones de pesos de publicidad. Muchas empresas gastan mucho dinero en publicidad, pero se les hace muy caro venir a la bolsa. Y no hace sentido, porque incluso si lo vieran como una parte de su presupuesto de publicidad, sería probablemente más barato que lo que hacen actualmente. 100%. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de cuáles son los pasos que tiene que seguir una empresa para poder llegar a la bolsa, ya sea por el camino tradicional o por el camino simplificado? Pues a 10,000 pies de altura es. Sí, a 10,000 pies de altura, por supuesto. Es irnos con un intermediario, una casa de bolsa, un despacho legal. En el caso de una bursatilización, a veces aplica el estructurador. O sea, dependiendo de lo que vayan a hacer, apoyarse principalmente a la casa de bolsa, es como tu doctor de cabecera. Y nosotros también en la bolsa los acompañamos con esta área de promoción. Ya que preparaste la información y que sabes qué instrumento financiero vas a buscar, si es un financiamiento, la casa de bolsa te busca a los inversionistas para que puedan tener ese intercambio de recursos y se da de alta el valor. Hacemos el campanazo, a partir de ahí ya eres una emisora que estás en el mercado de valores, que más o menos para que lo puedan dimensionar, en México hay algo así como 400 empresas listadas con nosotros, entre acciones, fibras, deudas, acades y demás, y ya que estás en bolsa, se reporta la información. ¿Qué se reporta en términos de información? Depende del instrumento, pero generalmente son información financiera cada 3 meses, información anual dictaminada y dependiendo del instrumento hay asambleas ordinarias que tienes que reportar y demás. Pero generalmente es información financiera cada trimestre. Más los eventos relevantes. Así es, eventos relevantes es noticias. Que son noticias, que ahí es otra cosa.
que para mí es otro valor muy importante del mercado. Si yo como empresa privada tengo una noticia porque compré una planta nueva, a nadie le importa. Pero si como empresa privada como empresa pública, perdón, compro una planta nueva, puedo generar un evento relevante y aparece en todos los medios financieros del país. Exactamente. El valor mediático, una vez más, el intangible que eso le da al valor de mi empresa, al valor de mi marca, puede ser muy importante. Ahora, ¿cuáles son las principales preguntas que te topas con los empresarios cuando llegas a decirles, oigan, deberían de listar su empresa en la bolsa? ¿Cuáles son los principales miedos y las principales preguntas? Hay muchos paradigmas de una empresa para llegar a la bolsa. Por ejemplo, se imaginan que la bolsa solamente es para acciones, cuando el 97% de lo que pasó en este edificio en términos de financiamiento en el 2024 fue deuda. Entonces, realmente el mercado más activo y dinámico, sin lugar a dudas, es el mercado de deuda, no acciones. Esa es una pregunta natural. 2, los costos. Y nosotros en la bolsa hace algún tiempo, para eliminar un poco el tema de los costos, hicimos un plan de facilidades, ya hace más de 10 años, donde una empresa que no está en bolsa, la cuota de listado, o sea, la bienvenida, es 0. No les cobramos absolutamente nada. Y en la cuota de mantenimiento en el año 2, tiene un descuento del 50%. Entonces, rompemos ese paradigma directamente. Que además, dicho sea de paso, depende mucho del volumen de la emisión y muchas cosas, pero no es un costo importante los costos de la bolsa. No. Son más importantes los costos de los banqueros, los costos de los abogados, que el costo en sí de la bolsa. Por mucho, ¿eh? Y eso también es algo que la gente le suele tener miedo, le solemos tener miedo en el tema. Ahora, los empresarios, yo sé que tú has visitado a lo mejor a mil empresas o 2,000 empresas para platicarles de la bolsa. ¿Qué es lo que más dudan, además de los costos? O sea, ¿qué es lo que más les pone nerviosos de participar en la bolsa? Generalmente, el reto, creo yo, cuando hablamos de financiamiento, que es la mayoría de los casos, es conseguir los inversionistas. Yo creo que ahí se resume en gran medida el hecho de que más empresas puedan llegar al mercado, tener una base de inversionistas más amplia. Hoy en día el principal inversionista de este país son las Afores. Hoy en día las Afores manejan algo así como 7 billones de pesos, o sea, 7 y 12 ceros, y su exposición a la deuda gubernamental, los bonos M y demás, es muy amplia. Entonces, ahí tienes por un lado a las Afores que pueden participar en el mercado de valores y lo hacen de una manera muy activa, pero debemos tener una base de inversionistas más robusta. Y esa es la razón por la cual en bolsa tenemos un esfuerzo importante para incrementar la base de inversionistas. No solamente, Pedro, la parte del retail, y cuando digo retail es la persona que abre su contrato con una casa de bolsa con 100 pesos, 1,000 pesos, 10,000, eso va bien, pero tenemos que seguir ampliando el número de cuentas que operen esas cuentas y que el inversionista mexicano se sienta muy cómodo abriendo contrato para tener una base de inversionistas más amplia. Ahí es donde yo creo que está el principal reto. Y sin duda el mercado se está ampliando en ese sentido. Yo hago una reflexión seguido en este tema de los inversionistas, y yo pienso que los inversionistas están en México. Nada más hay que también invitarlos a participar en el mercado. ¿Por qué? Y aquí hay una cosa que a mí me apasiona de las simplificadas, y es que se está generando lo que yo conozco en el mercado como el mid-cap y el high yield, que antes no existían realmente en México. El mercado de capitalización mediana y el mercado de altos rendimientos. Antes eso no se veía en México porque la ley era difícil que te lo permitiera. Yo creo que con las simplificadas vamos a poder pegarle ahí. Y de que yo veo muchos inversionistas y lo veo claramente en los desarrollos inmobiliarios. Yo cuando veo desarrollos inmobiliarios, constantemente veo que los desarrolladores tienen inversionistas que participan con ellos en los desarrollos, son inversionistas privados y con cantidades de dinero muy importantes, son inversionistas que califican como calificados y que están ahí, pero están buscando mayores rendimientos. Y sin duda yo pienso que esto que están pasando de la reforma de la ley de mercado de valores, que permite la simplificación, nos va a permitir traer a esos inversionistas a que sean parte de la base de inversionistas de la bolsa o de las bolsas de los mercados, para poder realmente impulsar ese mercado. Y habiendo dicho esto,
y medio para cerrar, porque me están avisando que se acaba el tiempo, pero platícanos un poco nada más en las simplificadas. Mencionaste hace rato que había diferentes niveles de emisiones de deuda. ¿Por qué nos platicas un poco cómo están pensados esos niveles y qué son esos niveles de emisiones de deuda y cómo ustedes piensan que eso puede apoyar a las empresas mexicanas? Hay dos niveles de deuda, Pedro. En deuda simplificada hay deuda nivel 1, deuda nivel 2. La 1, menos requisitos, la 2, un poquito de más requisitos. Nivel 1, máximo cada emisión debe ser aproximadamente, porque está en UDIs, 600 millones de pesos por emisión, y tienes un tope anual, año calendario, de 7,400 millones de pesos. Este es un dato muy importante. Lo que estás diciendo es en el nivel 1, prácticamente podrían entrar el 95% de las empresas mexicanas con el 100% de sus necesidades de financiamiento. 100% de acuerdo. Y el nivel 1, ¿cómo tiene cuáles son los requisitos? ¿Te lo sabes puntuales? O si no, digo, porque sé que son muy limitados, pero para mencionarlos y que la gente los conozca. Por ejemplo, en deuda nivel 1, que puede ser alguna deuda en directo, pensemos, que la propia empresa ponga su balance con si bien lo que se está quitando de requisitos es que no tenga la necesidad de presentar una calificación, que no tenga la necesidad de presentar una opinión legal, es decir, que un despacho de abogados tercero no emita lo que se conoce como una opinión legal respecto a la emisión. Y de ahí prácticamente los demás requisitos se mantienen. El tema de la calificación es un tema que ha causado mucha discusión, porque también del otro lado los inversionistas, ¿cómo van a saber medir el riesgo? ¿Cómo van a saber ponerle un precio al bono? Entonces es un tema, yo lo leo mucho más con la intención de tener un piso regulatorio, pero si la estructura hace bien tener una calificación, que creo yo que hace bien tener una calificación, sin lugar a dudas, eso puede ayudar para que tengas más inversionistas. Esa es la deuda nivel 1. La deuda nivel 2 ya te pide la calificación, ya te pide la opinión legal y te amplía el monto posible hasta 10,000 millones de pesos, igual en un año calendario. Como bien dijiste, Pedro, 10,000 millones de pesos está sobrado. Está sobrado. Sí, no a ver, y finalmente lo que pasa, y estoy de acuerdo contigo, de hecho el episodio anterior a este del podcast fue con Moody's local, y justo se comentó que las empresas, buscar la calificación no es tan complicado, y que deberían de hacerlo incluso si no van a emitir. Muchas empresas deberían de buscar estar calificadas incluso si no van a emitir. Claro. No obstante, es bueno tener un piso regulatorio que te permita hacer cosas, porque muchas empresas podrán decir, oye, yo ya tengo inversionistas, ya los tengo, ya hay gente que me está buscando, que me quiere prestar dinero. Esto es un camino de hacerlo ordenado, de hacerlo bien hecho, hacerlo a través del mercado de valores, darle a los inversionistas las ventajas contables, fiscales, sucesorias que tiene el hecho de que el papel no sea un pagaré guardado en una caja fuerte, que sea un documento registrado en el Indeval y guardado en su caja, en su casa de bolsa. Y que se ve en tu estado de cuenta, no es menor. Que se ve en tu estado de cuenta, que no es menor. Ese punto es muy importante y me gusta. Sí, porque muchas de las inversiones y financiamientos que luego encontramos informales en redes sociales y demás no cuentan con regulación, no cuentan con una autoridad del gobierno que te pueda proteger, no tienes una ventanilla a la cual puedas revisar qué está pasando, va mucho más allá y por supuesto no lo tienes en un estado de cuenta, ¿no? Te mandan un correo ahí de tienes 100 pesos, pues igual y no los tienes. Bolsa es algo mucho más transparente, mucho más institucional. Juan Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerte aquí. Ya tendremos que regresar a platicar contigo cuando salgan las otras partes de las otras reglas secundarias de la reforma del mercado de valores que vienen. Tú mencionabas los estructurados y vienen los fondos de cobertura y vienen un montón de cosas que puedan pasar también que van a ser muy interesantes. Te agradecemos tu tiempo y bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Gracias a ti, Pedro, que tengan buen día.